Buenos días con todos. Nuestro grupo va a hablar sobre contratos, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos. Nuestras integrantes son Damián Cuadrado, Andreina Muñoz, Emily Triviño, Alicia Correa, Jocelyn Muñoz, Kate Pompón y Alex Iván. A continuación, mi compañero. Vamos a empezar hablando sobre los cuasicontratos. El artículo 2184 nos dice: las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Si el hecho del que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato, y si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito. Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasi-delito. El artículo 2184 nos trata de decir que aquí se establecen obligaciones que pueden surgir de dos fuentes principales: la ley o un hecho voluntario. Cuando las obligaciones nacen de la ley, estas se encuentran expresamente establecidas ya en la normativa legal. Por otro lado, cuando las obligaciones surgen de un hecho voluntario de una de las partes, se considera un cuasicontrato. En el caso de los cuasicontratos, estas son situaciones en las que una persona se encuentra obligada a cumplir con ciertas responsabilidades, no por haber celebrado un contrato expreso, sino por haber realizado un acto que genere consecuencias jurídicas similares a las de un contrato. Es decir, se trata de obligaciones que surgen de actos lícitos, pero que no son contratos en sí mismos. Un ejemplo común de un cuasicontrato es la gestión de negocios ajenos, también conocida como una agencia oficiosa, que ya la vamos a ver más adelante. En esta situación, una persona administra los negocios de otra sin tener un mandato expreso para hacerlo. A pesar de no existir un contrato formal de mandato, el agente asume sus responsabilidades y obligaciones en beneficio del dueño de los negocios. En el siguiente artículo, el artículo 2185, este nos dice que hay tres principales cuasicontratos: la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. Este artículo menciona los tres cuasicontratos principales, y los cuales vamos a seguir analizando más adelante. En el siguiente artículo, el artículo 2186, este nos dice: la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, llamada comúnmente gestión de negocios, es un cuasicontrato por el cual el que administra, sin mandato de los negocios de alguna persona, se obliga con esta y la obliga en ciertos casos. La agencia oficiosa, también conocida como gestión de negocios ajenos, es un cuasicontrato que ya está escrito aquí en este artículo. Eso quiere decir, si una persona asume la administración de negocios de otra con un mandato expreso para hacerlo, a pesar de no existir así un contrato formal de mandato, el agente oficioso se compromete a actuar en beneficio del propietario de dicho negocio y puede generar obligaciones para ambas partes en determinadas circunstancias. En la agencia oficiosa, el agente asume la responsabilidad de gestionar los negocios de manera diligente y cuidadosa, actuando en interés del propietario. Aunque no haya un acuerdo previo, el agente debe actuar con la misma diligencia y responsabilidad que si hubiera sido expresamente designado como mandatario. Un ejemplo de este puede ser si vamos a imaginar que una persona se encuentra incapacitada temporalmente debido a alguna enfermedad y no puede gestionar sus negocios, y busca un amigo cercano, y este de manera voluntaria, sin que exista un mandato formal, decide encargarse de la administración de los negocios de esta persona que está enferma e incapacitada, para evitar que su situación empeore. En este caso, el amigo que actúa como agente oficioso asume la responsabilidad de administrar los negocios que tenga dicha persona enferma de manera diligente y cuidadosa, tomando decisiones que beneficien al propietario. Aunque no hay un contrato de mandato, el agente debe actuar con el mejor interés hacia el propietario y cumplir las obligaciones que surjan en dicha gestión. Si la gestión del negocio resulta beneficiosa para la persona enferma, esta última estaría obligada a cumplir con las obligaciones contraídas por esta agente y reembolsarle todos los gastos que sean necesarios y por la gestión que realizó. Pero por otro lado, si la gestión resulta perjudicial debido a una negligencia del agente, este último sería responsable de los daños causados y podría generar obligaciones de reparación. En el artículo 2187,
Este dice, las obligaciones del agente oficioso o gerente son las mismas que las del mandatario. En este artículo establece que las obligaciones del agente oficioso o gerente son equiparables a las del mandatario. Esto significa que, a pesar de no existir un mandato formal que ya está escrito, el agente oficioso asume las responsabilidades similares a las de un mandato en cuanto a la gestión de negocios ajenos. En el contexto de la agencia oficiosa, el agente se compromete a actuar en beneficio del propietario y de los negocios y cumplir con todas las obligaciones derivadas en dicha gestión de manera diligente y responsable. Aunque no hay un contrato de mandato que regule la relación en ambas partes, la gente debe actuar con la misma lealtad y cuidado como si se hubiera designado como mandatario. Un ejemplo, vamos a decir con el antiguo ejemplo, que una persona se encuentra temporalmente incapacitada para administrar su negocio y el amigo cercano se ofrece de forma voluntaria para encargarse de dicha gestión eh, para, para evitar que su situación financiera empeore. En este caso, el amigo está actuando como agente oficioso y asume la responsabilidad de administrar este negocio de manera cuidadosa, tomando las mejores decisiones para que éstas beneficien al propietario, a pesar de no tener un mandato expreso. Ya. En el siguiente artículo, en el artículo 2188, esta nos dice: debe en consecuencia de emplear en la gestión de los cuidados de un buen padre de familia, pero su responsabilidad podrá ser mayor o menor en razón de las circunstancias que le hayan determinado la gestión. Si se ha hecho cargo de ella para salvar de un peligro inminente de los intereses ajenos, solo es responsable del dolo o de la culpa grave, y si se ha tomado voluntariamente la gestión, es responsable hasta de la culpa leve, salvo que se haya ofrecido a tomarla, impidiendo que otros la tomasen, pues en este caso responderá de toda la culpa. Este artículo, el artículo 2188, eh, nos dice que el agente oficioso debe actuar con los cuidados de un buen padre de familia en la gestión de estos negocios, lo que implica que debe haber un estándar de diligencia y prudencia en sus acciones. Sin embargo, la responsabilidad de la gente puede variar dependiendo de las circunstancias que hayan motivado la intervención en la gestión de los negocios que no son suyos. En primer lugar, si la gente se hace cargo de la gestión para evitar un peligro inminente a, a los intereses del propietario, solo será responsable en caso del dolo, que el dolo es la intención de causar daño, o de la culpa grave, que es la diligencia significativa. En este caso de emergencia se reconoce que la gente actuó como para proteger los intereses ajenos de un daño inminente, por lo que se limita su responsabilidad a casos de conducta dolosa o gravemente negligente. Por otro lado, si la gente asume voluntariamente la gestión de los negocios ajenos, su responsabilidad se extiende hasta la culpa leve. En este caso, la gente debe cumplir con un estándar cuidadoso menor que en la situación de emergencia, pero sigue siendo responsable de actuar con prudencia y diligencia en la gestión de los negocios. Un ejemplo puede ser que si una persona se encuentra así en el extranjero y necesita de alguien que le administre sus propiedades mientras está ausente, y asimismo un amigo de él toma la iniciativa de gestionar temporalmente los negocios para evitar que se deterioren las propiedades, actuando de manera urgente para evitar así un daño inminente a los intereses del propietario. Su responsabilidad se limita a los casos de dolo o culpa grave. En cambio, si el amigo decide voluntariamente hacerse cargo de la gestión de los negocios, sin una situación de emergencia, su responsabilidad se extendería hasta la culpa leve. En este caso, el amigo debe actuar con un nivel de cuidado, evitando conductas negligentes que puedan perjudicar a los intereses del propietario. En el siguiente artículo, en el artículo 2189, este nos dice: debe asimismo encargarse de todas las dependencias del negocio y continuar con la gestión hasta que el interesado pueda tomarla o se encargue otro. Si el interesado fallece, deberá continuar con la gestión hasta que los herederos dispongan. Este artículo nos dice que la gente debe encargarse de todas las dependencias del negocio y continuar la gestión que el interesado pueda tomarla hasta que el interesado pueda tomarla o encargarla a otra persona. En caso de que si esta persona fallece por diversos motivos, no es que ya pueda abandonar la gestión, tiene que continuar hasta que los herederos lo dispongan.
En el siguiente artículo, el artículo 2190, este nos dice: si el negocio ha sido bien administrado, cumplirá, cumplirá el interesado las obligaciones que el gerente ha contraído en la gestión y le reembolsará las expensas útiles o necesidades. El interesado no está obligado a pagar el salario alguno al gerente. Si el negocio ha sido mal administrado, el gerente es responsable de los perjuicios. Ya. Este artículo nos dice que si el negocio ha sido bien administrado por el agente interesado, debe cumplir con las obligaciones contraídas por el gerente en la gestión y reembolsarle todas sus utilidades necesarias por el trabajo que se ha realizado. En este caso, la gente no tiene derecho a recibir un salario por su gestión, ya que espera que actúe con beneficio del propietario sin esperar una compensación económica adicional. Por otro lado, si el negocio ha sido mal administrado por el agente, este será responsable de los perjuicios causados al propietario como consecuencia de su mala gestión. En este caso, el agente deberá responder por los daños y perjuicios ocasionados, ya sea por actos dolosos, negligentes o contraídos a las instituciones recibidas del propietario. Un ejemplo de esto podría ser si suponemos que una persona que es propietario de un pequeño negocio y se encuentra temporalmente fuera de la ciudad y un amigo cercano se ofrece a gestionar el negocio durante este periodo que no se encuentra, el amigo administra el negocio tiene que administrar el negocio de manera eficiente, cumpliendo así todas las obligaciones como si fuera el mandatario, y realizando todos los gastos necesarios para mantener la operatividad del negocio. Y el propietario va a estar obligado a cumplir con las obligaciones del amigo y reembolsarle todos los gastos. En este caso, si el amigo no tiene derecho a recibir un salario por su gestión, ya que le brinda una ayuda de manera desinteresada, si se puede decir, en beneficio del propietario. Sin embargo, si el amigo está administrando de mala manera, de manera negligente, provocando pérdidas económicas y significativas al propietario, debe hacerse cargo de su mala gestión. En el artículo 2191, esta nos dice que el que administra un negocio ajeno contra la expresa prohibición del interesado o no tiene acción contra él, sino en cuanto a esa gestión le hubiera sido efectivamente útil y existiera la utilidad al tiempo de la demanda. Por ejemplo, si de la gestión ha resultado la extensión de una deuda que sin ello hubiera debido pagar el interesado. El juez, sin embargo, considera en este caso al interesado el plazo que pida para el pago de la deuda y que por las circunstancias del demandado parezca equitativo. Ya, en este artículo nos señala que la gente que administra el negocio ajeno contra la prohibición expresa del interesado solo tiene acción contra él. Y si la gestión le ha sido efectivamente útil y existe es utilizar el momento de la demanda, el juez puede conceder al interesado un plazo para pagar el pago de dicha deuda por esta gestión. Para concluir el tema de mi compañero, el artículo 2192 habla sobre el que creyendo hacer su propio negocio hace el de otra persona. Tiene derecho para ser reembolsado hasta el valor de la utilidad efectiva que hubiera resultado a dicha persona y que existiere al tiempo de la demanda. Este artículo establece que si alguien realiza un negocio pensando que está beneficiando sus propios intereses, pero en realidad está beneficiando a otra persona, tiene derecho a ser reembolsado hasta el valor de la utilidad efectiva que ha generado para esa otra persona. Este derecho existe siempre y cuando la utilidad efectiva aún existe al momento de la demanda. Supongamos que Juan, creyendo que está comprando un terreno para él mismo, realiza una transacción y paga por el terreno. Sin embargo, más tarde descubre que el terreno en realidad pertenecía a Pedro. Según el artículo 2192, Juan tendría derecho a ser reembolsado por el valor que pagó por el terreno, ya que creyó que estaba beneficiando sus propios intereses, pero en realidad estaba beneficiando a Pedro. En el artículo 2193 dice: el que creyendo hacer el negocio de una persona hace el de otra, tiene respecto de ésta los mismos derechos y obligaciones que habría tenido si se hubiese propuesto servir al verdadero interesado. Bueno, este artículo dice que si alguien realiza un negocio pensando que está beneficiando a una persona en particular, pero en realidad está beneficiando a otra, entonces tiene los mismos derechos y obligaciones respecto a esta última que los que habría tenido si se hubiera propuesto servir al verdadero interesado desde un principio. Poniendo ejemplo, imagínense que Marta trabaja como agente inmobiliaria
y cierra un contrato de arrendamiento con una familia, pensando que representa al propietario legítimo del inmueble. Sin embargo, resulta que Marta estaba actuando en nombre de un estafador que no tiene derecho sobre la propiedad. Como dicen en el artículo 2193, la familia que firmó el contrato de arrendamiento tendría los mismos derechos y obligaciones que habrían tenido si hubieran estado tratando directamente con el verdadero propietario. Para finalizar, artículo 2194. El gerente no puede intentar acción alguna contra el interesado sin que preceda una cuenta regular de la gestión, con documentos justificativos o pruebas equivalentes. Bueno, este artículo se refiere a los gerentes y establece que no pueden emprender ninguna acción legal contra el interesado, probablemente el dueño de la empresa o entidad que gestiona, sin haber presentado previamente una cuenta regular de su gestión respaldada por documentos justificativos o pruebas equivalentes. Es decir, debe rendir cuentas antes de tomar cualquier medida legal. Bueno, estos artículos abordan situaciones relacionadas con la realización de negocios en nombre propio, pero que en realidad benefician a terceros, así como las obligaciones y derechos de los gerentes de la gestión de negocios. Bueno, a continuación voy a empezar sobre el pago de lo no debido, también conocido como pago indebido. Bueno, en un concepto legal se refiere a la situación en la que una persona o entidad recibe un pago que no le corresponde. En el Ecuador, el pago no debido está regulado por la ley y existen procedimientos específicos para tratar este tipo de situaciones. Según el Código Civil ecuatoriano, el pago de lo no debido se define como aquel en el que una persona entrega a otra una cosa que no le es debida. Esto puede ocurrir por error, dolo, coacción o cualquier otra causa que invalide el derecho del receptor a recibir el pago. En un procedimiento de reclamación, si una persona o entidad realiza un pago por error y desea recuperar los fondos, debe seguir un procedimiento legal. Primero debe notificar al receptor del pago sobre el error y solicitar la devolución del dinero. Si el receptor se niega a devolverlo, se pueden emprender acciones legales, ¿no? En Ecuador, el derecho a reclamar un pago indebido prescribe en un plazo determinado. Según el Código Civil, el plazo de prescripción para reclamar un pago indebido es de 2 años a partir de la fecha en que se realizó el pago. Como consecuencias legales, si una persona o entidad se niega a devolver un pago indebido después de haber sido notificada del error, puede enfrentar consecuencias legales. Esto puede incluir acciones civiles para recuperar el dinero, así como sanciones adicionales si se determina que hubo fraude o mala fe por parte del receptor. Bueno, como protección al deudor de buena fe. La ley ecuatoriana también establece protecciones para el deudor de buena fe. Si una persona recibe un pago que cree legítimamente que le corresponde y luego se descubre que el pago fue realizado por error, el receptor puede tener derechos legales para retener el pago en ciertas circunstancias. Bueno, a continuación voy a hablar sobre unos artículos que tratan sobre el pago de lo no debido, ¿no? En el artículo 2195 se dice que el que por error ha hecho un pago y prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado. Sin embargo, cuando una persona a consecuencia de un error suyo ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho para repetir contra el que, a consecuencia del pago, ha suprimido o cancelado un título necesario para el cobro de su crédito, pero podrá intentar contra el deudor de las acciones del acreedor. Bueno, este artículo establece que si alguien realiza un pago por error y puede probar que no debía hacerlo, tiene derecho a recuperar lo pagado. Sin embargo, si una persona paga una deuda ajena debido a un error propio y ese pago resulta en la supresión o cancelación de un título necesario para el cobro de su propio crédito, no tendrá derecho a repetir contra la persona que recibe el pago. En cambio, puede intentar acciones legales contra el deudor original. En el artículo 2196 se dice, no se podrá repetir lo que se ha pagado para cumplir una obligación puramente natural de los enumeradas en el artículo 1486. Bueno, en el artículo 1486 se dice que las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles las que dan derecho para exigir su cumplimiento, naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Tales son las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes como los menores adultos, las obligaciones civiles distinguidas por la prescripción, las que proceden de actos que faltan las solemnidades que la ley exige para que surtan efectos civiles, como la de pagar un legal impuesto por testamento que no se ha otorgado en la forma debida, y las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba.
para que no pueda pedirse la restitución en virtud de estas 4 clases de obligaciones. Es necesario que el pago se haya hecho voluntariamente por el que tenía la libre administración de sus bienes. Bueno, este artículo dice que no se puede repetir un pago realizado para cumplir una obligación puramente natural, como las establecidas en el artículo 1486. En el artículo 2197 se dice que se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural. Bueno, este artículo permite repetir un pago realizado por error de derecho siempre que el pago no estuviera fundamentado ni siquiera en una obligación puramente natural. En el artículo 2198 se dice que si el demandado confiesa el pago, el demandante debe probar que no era debido. Si el demandado niega el pago, toca al demandante probarlo y probado se presumirá indebido. Bueno, aquí se establece que si el demandado admite haber recibido el pago, corresponde al demandante probar que el pago no era debido. Si el demandado niega haber recibido el pago, es responsabilidad del demandante probarlo. Una vez probado, se presumirá que el pago fue indebido. Y por último, en el artículo 2199 se dice del que da lo que no debe, no se presuma que lo da, a menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía, tanto en el hecho como en el derecho. Bueno, este artículo dice que el hecho de que alguien pague lo que no debe no se presume como una donación, a menos que se demuestre que la persona tenía pleno conocimiento de lo que estaba haciendo, tanto en el hecho como en el derecho. Ya. Yo voy a hablar sobre el pago de los no debidos. Le voy a hacer un breve resumen. El pago de lo no debido ocurre cuando alguien paga dinero por error sin que exista una obligación legal de hacerlo. La persona que recibe el pago no tiene derecho a conservarlo y debe devolverlo al pagador. Artículo 2200. El artículo 2200 establece una regla fundamental en materia de restitución de dinero o bienes recibidos indebidamente. Su análisis revela lo siguiente: obligación de restitución, diferencia entre buena y mala fe. Y bueno, en resumen, el artículo 2200 establece que el principio básico de justicia y equidad al obligar a la restitución de lo recibido indebidamente con consecuencias accionales en caso de mala fe. Esto busca proteger los derechos del pagador y mantener la integridad del sistema legal. El artículo 2201, el que ha recibido de buena fe no responde de los deterioros o pérdidas de la especie que se le dio en falso concepto de debérsela, aunque hayan sobrevenido por negligencia suya, salvo en cuanto le hayan hecho más rico. En el artículo 2201 parece establecer una regla legal sobre la responsabilidad por el deterioro o pérdida de los bienes recibidos de buena fe. Básicamente indica que si alguien recibe algo de buena fe y luego se da cuenta de que fue pagado y debidamente, asume las obligaciones del poseedor. Artículo 2202. El que de buena fe ha venido la especie que se le dio como debida sin serlo, está solo obligado a restituir el precio de la venta y a ceder las acciones que tenga contra el comprador que no le haya pagado íntegramente. Si se le hallaba de mala fe cuando hizo la venta, está obligado, como todo poseedor que dolosamente ha dejado de poseer. El artículo 2202 parece abordar las obligaciones del vendedor que recibe una especie y debidamente, distinguiendo entre la buena y mala fe. En el caso del que vendedor actúe de buena fe, es posible que tenga ciertos derechos y obligaciones diferentes a la comparación con aquellos que actúan con mala fe. Artículo 2203. El que pagó lo que no debía
puede perseguir la especie poseída por un tercero de buena fe, a título oneroso, pero tiene derecho para que el tercero que la tiene para cualquier título lucrativo se la restituya si la especie es reivindicable y exista su poder. El artículo 2203 parece establecer los derechos del individuo que ha pagado indebidamente, particularmente esta relación con los terceros de buena fe que poseen la especie en cuestión. Esto sugiere que si alguien paga por algo de manera indebida y luego busca recuperar lo pagado, la ley puede reconocer y proteger sus derechos. Los cuasicontratos. Artículo 2204. La comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa. Es una especie cuasicontrato. El artículo 2204 parece introducir el concepto de cuasicontratos de comunidad, en el cual surge cuando dos o más personas comparten un bien sin un contrato formal. Artículo 2205. El derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común en el mismo que el de los socios en el haber social. Artículo 2205. Parece equiparar los derechos de los comuneros con los de los socios en una sociedad. Esto implica que las personas involucradas en una comunidad donde comparten la posesión o el uso de un bien sin un contrato formal tienen derechos similares a los de los socios o en una sociedad. Artículo 2206. Si la cosa es universal como una herencia o cada uno de los comuneros está obligado a las deudas de la cosa común como los herederos en las deudas hereditarias. En el artículo 2206 establece la responsabilidad de los comuneros con respecto a las deudas relacionadas en la cosa común, equiparándola a los herederos en las deudas hereditarias. Esto implica que los comuneros pueden ser responsables de las deudas asociadas con el bien compartido en la misma medida que serían los herederos respecto a las deudas de una herencia. En otras palabras, si hay deudas relacionadas en la cosa común, los comuneros podrían tener la obligación de asumirlas. Los cuasicontratos de comunidad. Los cuasicontratos de comunidad es una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma, así como lo dice el artículo 2204 del Código Civil. La comunidad es una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una especie de cuasicontrato. El artículo 2207 del Código Civil nos habla sobre que a las deudas contraídas en pro de la comunidad durante ella no está obligada sino el comunero que las contrajo, el cual tendrá acción contra la comunidad para el reembolso de la que hubiera pagado por ella. Si la deuda ha sido contraída por los comuneros colectivamente, sin expresión de cuotas, todos ellos, no habiendo estipulado solidaridad, están obligados para el acreedor por partes iguales, salvo el derecho de cada uno contra los otros, para que se le abone lo que haya pagado de más sobre la cuota que le corresponde. Es decir, la responsabilidad de cada miembro de una comunidad por lo que extrae de ella, incluso los intereses generados por los fondos comunes que haya utilizado en sus asuntos personales. Además, cada comunero es responsable, incluso por una negligencia mínima, de los daños que pueda causar los bienes y negocios compartidos. Para dejar más claro este artículo, les voy a un ejemplo.
Imaginemos que Juan, María y Pedro son comuneros de una propiedad rural que decidieron cultivar juntos durante la temporada de cosecha. Pedro decide tomar un préstamo para comprar maquinarias agrícolas necesarias para mejorar su productividad, sin consultar a los demás comuneros, es decir, ni a María ni a Pedro, ni a Juan. Pedro contrae la deuda en nombre de la comunidad y según el artículo 2207 del Código nos dice que la responsabilidad de pagar esa deuda recae únicamente en Pedro, el comunero que lo contrajo. Sin embargo, Pedro puede exigir a la comunidad el reembolso de lo que haya pagado por ella. En los cuasicontratos de comunidad, en el artículo 2208 nos dice que cada comunero debe a la comunidad lo que saca de ella, incluso los intereses corrientes de los dineros comunes que hubiese empleado en sus negocios particulares, y es responsable hasta de la culpa leve por los daños que hubiese causado en las cosas y negocios comunes. Y el artículo 1209 del Código Civil nos dice que cada comunero debe contribuir a las obras y reparaciones de la comunidad, proporcionalmente a su cuota. El artículo 1210 del Código nos dice que los frutos de la cosa común deben dividirse entre los comuneros a prorrata de sus cuotas. Un ejemplo claro de esto sería, supongamos que Juan, María y Pedro son propietarios de un edificio de apartamentos que han decidido mantener como propiedad compartida. Según el artículo 2209, cada uno de ellos está obligado a contribuir con la obra y reparaciones del edificio en proporción a su cuota de su propiedad. Si durante una reunión acuerdan realizar mejoras en el edificio como pintar fachada, reparar tejado, los costos se distribuirán entre ellos de acuerdo a sus cuotas de propiedad. Es decir, por ejemplo, Juan si posee el 50% del edificio, María el 30% y Pedro el 20%. Los gastos se repartirán en esa misma proporción. Además, según el artículo 2210, los frutos generados por el edificio, como el alquiler de los apartamentos, deben dividirse a sí mismos entre los comuneros según sus cuotas de propiedad. Por lo tanto, si el edificio genera ingresos por alquiler, Juan recibirá el 50%, María el 30% y Pedro el 20%. En los cuasicontratos de comunidad, en el artículo 2211 del Código Civil, también nos habla en las prestaciones a que están obligados entre sí, para que estos puedan ser en diferentes formas. Es decir, por ejemplo, nos habla como de la repartición en sí, de lo que debería ser, como tal, la repartición igualitaria. Es decir, si Juan tiene una empresa con Pedro y María, ambos tienen que repartirse entre sí sus proporciones dependiendo de la cantidad que den. Adicional a eso, también podemos hablar sobre la igualdad que tiene que haber en el sentido de que en los cuasicontratos de comunidad la culpa no recae sobre los patrimonios de las personas, sino de la empresa como tal. O sea, a los socios no se les va a tocar su patrimonio personal, como su casa, su carro, su dinero o su liquidez, sino que se les va a tocar el patrimonio que tienen dentro de la empresa. En el artículo 2213 nos habla del Código Civil, nos habla cuando los cuasicontratos de comunidad se refiere a lo que les está explicando, de que todo el patrimonio recae sobre el patrimonio de la empresa como tal, más no de los socios. Ya. Yo les hablaré sobre delitos y cuasidelitos. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, los delitos y cuasidelitos son conceptos fundamentales dentro del régimen de responsabilidad civil extractual. Estas figuras jurídicas reguladas en el Código Civil establecen las consecuencias y obligaciones que surgen cuando se causa un daño a un tercero mediante un acto ilícito, ya sea intencionado o por negligencia.
A continuación, analizaré sus definiciones, elementos, características, y todo lo que tenga dentro de este contexto legal. En el ámbito del derecho civil ecuatoriano, los delitos y cuasi delitos constituyen una de las fuentes más relevantes de las obligaciones, al generar responsabilidad civil extracontractual. Estos actos ilícitos regulados en el Código Civil establecen el deber de indemnizar los daños causados a terceros, conformando un régimen de vital importancia para la protección de los derechos y la reparación de los perjuicios sufridos. Como concepto tenemos delito civil y cuasi delito civil. El delito civil es un acto ilícito ejecutado intencionalmente por culpa grave o dolo, que causa daño a otra persona y obliga a su autor a indemnizar. El cuasi delito civil es un acto ilícito ejecutado por culpa leve o negligencia, sin intención de dañar, pero que causa perjuicio a otra y genera la obligación de indemnizar. Estos actos civiles tienen elementos y se comparten entre 4 elementos esenciales, que son el hecho ilícito, la culpa o dolo, el daño y la relación de causalidad. El hecho ilícito es una acción u omisión antijurídica que infringe un deber de conducta establecido por ley. La culpa o dolo, la culpa implica falta de diligencia o cuidado, mientras que el dolo es la intención deliberada de causar daño. El daño es un perjuicio efectivamente sufrido en la presuma o bienes de la víctima, en la persona, perdón. La relación de causalidad es un vínculo directo entre el hecho ilícito y el daño producido. Bueno, estos delitos y cuasi delitos tienen características. Una de las características fundamentales de estos actos es que son fuentes de obligaciones, ya que generan el deber de indemnizar los daños causados. Tenemos como otra característica que pueden ser sometidos por acción u omisión. Otra característica que tenemos es que la culpa puede ser grave, que significa delito, o leve, que significaría cuasi delito. También tenemos que generan responsabilidad subjetiva por dolo o culpa, y en algunos casos responsabilidad objetiva prescindiendo de culpa. También pueden ser cometidos por una o varias personas, generando responsabilidad solidaria entre coautores. Pueden causar daños materiales o morales. Y también tenemos que las personas incapaces también pueden generar responsabilidad por delitos o cuasi delitos. Ahora hablaré acerca de los artículos que nos dice el Código Civil sobre cómo se regula de manera detallada los delitos y cuasi delitos civiles, estableciendo las responsabilidades y obligaciones que surgen de estos actos. En el artículo 2214, este artículo establece las bases de la responsabilidad civil extracontractual, estableciendo que quien comete un delito o cuasi delito que causa daño a otro está obligado a indemnizarlo sin perjuicio de las penas que le impongan las leyes penales. El artículo 2215 lo que nos trata de decir es que amplía el círculo de personas legitimadas para reclamar la indemnización por daños, incluyendo al dueño, poseedor, usufructuario, habitador o usuario de la cosa dañada. También permite que quien tenga la cosa con obligación de responderla pueda reclamar en ausencia del dueño. El artículo 2216 establece que tanto el causante del daño como sus herederos están obligados a indemnizar. Además, regula el caso de quien obtiene provecho del dolo ajeno sin ser cómplice, limitando su responsabilidad hasta el valor del provecho recibido. En el artículo disculpen. En el artículo
disculpe. En el artículo 2216 regula la responsabilidad solidaria en casos de delitos o cuasi delitos cometidos por dos o más personas, estableciendo que cada una será responsable de todo el perjuicio causado, salvo las excepciones de los artículos 2223 y 2228. También establece que todo daño, fraude o dolo cometido por varias personas tiene género de responsabilidad solidaria. En el artículo 2218 establece que el estado de ebriedad no exime de responsabilidad por los daños causados por delitos o cuasi delitos. El artículo 2219 se refiere a la incapacidad de los menores de 7 años y los dementes para cometer delitos o cuasi delitos, pero establece que las personas a carga de ellos serán responsables si se les puede impugnar negligencia. También dejan a criterio del juez determinar si un menor de 16 años actuó sin discernimiento. El artículo 2220 consagra la responsabilidad por hecho ajeno, estableciendo que toda persona es responsable no solo de sus propias acciones, sino también del hecho de quienes estuvieren a su cuidado, como hijos menores, pupilos, alumnos y dependientes. Sin embargo, esta responsabilidad cesa si se actuó con la debida autoridad y cuidado. El artículo 2221 nos dice que se establece una responsabilidad específica para los padres por los delitos o cuasi delitos cometidos por sus hijos menores, cuando provenga de la mala educación o de los malos hábitos viciosos que le han dejado adquirir. Entonces, en resumen, estos artículos conforman un régimen de responsabilidad civil extracontractual por delitos y cuasi delitos en el Ecuador, regulando aspectos como las obligaciones de indemnización, las personas legitimadas para reclamarla, la solidaridad entre autores y la responsabilidad por hecho ajeno. Establecen un marco legal detallado para determinar las responsabilidades civiles derivadas de estos actos ilícitos. Los delitos y cuasi delitos civiles constituyen actos ilícitos contractuales, dolosos o culposos, que causan daño y obligan a indemnizar, conformando un importante régimen de responsabilidad civil en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Su correcta comprensión y aplicación son fundamentales para garantizar la protección de los derechos de las víctimas y la adecuada reparación de los perjuicios sufridos. A continuación les hablaré sobre el artículo 2222. Este artículo establece la responsabilidad del empleador con la conducta de sus empleados domésticos, mientras estén realizando sus funciones laborales. El empleador es responsable incluso si el acto no fue realizado a su vista. Sin embargo, el empleador no será responsable si puede probar que el empleado actuó de manera impropia, de la cual no tenía medios para prever o impedir, a pesar de haber empleado su autoridad y cuidado ordinario. Como características tenemos que establece la responsabilidad del empleador por las acciones de sus empleados domésticos, la responsabilidad del empleador incluso si el acto no fue realizado a su vista. Como ejemplo tenemos si un empleado doméstico causa daños a la propiedad de un vecino mientras realiza tareas asignadas por empleador, el empleador podrá ser considerado responsable de compensar los daños. En el artículo 2223 nos habla de que aquí se establece la responsabilidad del propietario de un edificio por los daños causados a terceros. Debido a las ruinas del edificio, el propietario es responsable de realizar las reparaciones necesarias y de mantener el edificio de manera segura. Si el edificio tiene múltiples propietarios, la responsabilidad se divide entre ellos, según su cuota de dominio. Como ejemplo tenemos, si un balcón de un edificio
se derrumba y causa lesiones aún se trascienden debido a la falta de mantenimiento adecuado. El propietario podrá ser considerado responsable de las lesiones y los daños a la propiedad. El artículo 2224 nos dice que este artículo indica que si los daños causados por las ruinas de un edificio se deben a un defecto de construcción, se aplicará la responsabilidad establecida en el artículo 1937 del Código Civil. Como ejemplo tenemos, si un edificio se derrumba debido a una falla estructural causada por un defecto de construcción, el constructor o el propietario podrían ser considerados responsables de los daños a las propiedades vecinas o a las personas que resulten lesiones. En el artículo 2225 nos dice que establece el derecho de las personas afectadas por los actos de aquellos que dependen de ellas a ser indemnizadas. Si el daño fue causado sin la orden de la persona a la que se debe obediencia y el causante era capaz de cometer un delito o cuasi delito, entonces las personas afectadas tienen derecho a ser indemnizadas. Como ejemplo tenemos, si un empleado de una empresa causa daños a la propiedad de un tercero mientras realiza una tarea no autorizada por un empleador y que no está relacionada por sus responsabilidades laborales, el empleador podría ser considerado responsable de indemnizar al tercero con los daños causados. En el artículo 2226 estipula la responsabilidad del dueño de un animal por los daños causados por éste. Incluso después de que el animal se haya soltado o extraviado, al menos de que la soltura extravió o dañó, no puede ser atribuido a la culpa del dueño o del dependiente encargado del animal. Como ejemplo tenemos, si un perro de propiedad de alguien muerde en un peatón, mientras está suelto en la calle, el dueño del perro podría ser considerado responsable de las lesiones del peatón. En el artículo 2227 se establece que el daño causado por un animal feroz que no tiene utilidad para la guarda o servicio de un predio está imputable al propietario del animal, y este no será escuchado si alega que no puede evitar el daño. Como ejemplo tenemos, si un propietario tiene un león como mascota en su jardín y éste escapa y causa daños a la propiedad vecina o lesiones a alguien, el propietario es responsable de los daños causados, incluso si argumenta que no puede evitar que el animal escapara. En el artículo 2228, estos artículos abordan varios aspectos de la responsabilidad civil, incluyendo la responsabilidad del empleador por los actos de sus empleados, la responsabilidad del propietario de un edificio por daños causados por la ruina del mismo y la responsabilidad del dueño de un animal por los daños causados por él. Como ejemplo tenemos, si un objeto cae desde la ventana de un apartamento y causa daños a la propiedad de un trascendente, todos los residentes del apartamento podrían ser considerados responsables, a menos de que se pueda demostrar que el objeto fue ahorrado intencionalmente por una persona. Bueno, yo les voy a hablar sobre el artículo 2229, que tiene como título la reparación del daño. Este artículo se fundamenta en el principio de responsabilidad civil, que requiere a una persona reparar los daños causados por su comportamiento negligente o malicioso. Esta es una manifestación del deber de diligencia y precaución para que cada individuo tenga o evite causar daño a los otros. Un ejemplo, Juan es un propietario de una fábrica de fuegos artificiales, no sigue las medidas de seguridad necesarias y provoca una explosión que causa daños a una vivienda cercana. La explosión se debe a la negligencia de Juan al no almacenar correctamente los materiales inflamables. De acuerdo con el artículo 2229, Juan está obligado a reparar los daños causados a la vivienda debido a su imprudencia. El artículo 2230 del Código Civil, que tiene como título atenuación por imprudencia de la víctima,
Este artículo introduce el concepto de culpa compartida o concurrencia de culpas en el ámbito de la responsabilidad civil. Si bien se reconoce con el derecho de la víctima a ser indemnizada, también se toma en cuenta su comportamiento imprudente. Esta disposición busca equilibrar la responsabilidad y fomentar la prudencia en la propia conducta de las personas. Como ejemplo, tenemos que María va caminando por una calle en construcción, decide atravesarla, a pesar de las señales advertidas, sufre una caída y se lesiona. Aunque el contratista de la obra tiene cierta responsabilidad por no haber señalizado adecuadamente, la compensación que recibe María se reduce porque ella también se expuso imprudentemente al peligro. A continuación tenemos el artículo 2231 del Código Civil, que tiene como título Responsabilidad por daño moral. Este artículo reconoce y protege la dignidad y reputación de las personas, otorgando una vía para la reparación del daño moral causado por calumnias e injurias. Es significativo porque extiende la responsabilidad civil más allá del daño material, incorporando el daño moral y el impacto negativo en la honra y el crédito de una persona. Como ejemplo tenemos que Pedro, periodista, publica un artículo falso acusando a Laura de fraude sin pruebas. Laura, debido a esta acusación, pierde clientes y su reputación se ve gravemente afectada. Laura demanda a Pedro por daño moral y recibe una indemnización por la pérdida de clientes. Esto vendría a ser un lucro cesante y por el impacto negativo en su reputación, y esto vendría a ser un daño moral. A continuación tenemos el artículo 2232 del Código Civil, que tiene como título Demanda de indemnización. Este artículo amplía el ámbito de protección de los derechos personales y permite reclamar indemnización por daños morales en una variedad de situaciones. Reconoce la importancia de la salud mental y emocional que ofrece una protección legal contra las diversas formas de abuso y maltrato, proporcionando una herramienta legal para buscar justicia y reparación. Como ejemplo tenemos que Carlos es un ciudadano y es arrestado injustamente por un delito que no cometió y pasa varios días en detención. A pesar de ser liberado sin cargos, sufre ansiedad y humillación debido al arresto arbitrario. Carlos demanda a una indemnización por daño moral, justificando la gravedad del perjuicio psicológico sufrido por el arresto injustificado. A continuación tenemos el artículo 2233 del Código Civil, que tiene como título titular del derecho a la acción por daño moral. Este artículo define claramente quiénes están legitimados para demandar por daño moral, asegurando que el derecho a la reparación no se extinga con la muerte de la víctima. La inclusión de las personas jurídicas como posibles demandantes reconoce que las entidades también pueden sufrir daños morales que afectan en su reputación y funcionamiento. Como ejemplo tenemos que Ana, víctima de difamación, decide demandar por daño a la moral. Sin embargo, Ana fallece antes de presentar la demanda. Su esposo Juan y su hijo Pedro presentan la demanda en nombre de Ana, ya que la acción por daño moral corresponde a sus derechos habientes en caso de la muerte de la víctima. Según el artículo 2234 del Código Civil, que tiene como título La independencia de las indemnizaciones, esta disposición asegura que la reparación por daño moral no se mezcle ni se sustituya por otras formas de indemnización que puedan corresponder en casos de daños físicos o económicos. Como ejemplo tenemos que Jorge sufre un accidente de tráfico que le causa una incapacidad permanente para trabajar y también un profundo impacto psicológico. Recibe una indemnización por incapacidad laboral. Según la ley de accidentes laborales, además, Jorge demanda y obtiene una indemnización separada por daño a la moral debido a la angustia y depresión causadas por el accidente, conforme al artículo 2234. El artículo 2235 del Código Civil, que tiene como título Prescripción de las acciones por hecho lícito, este artículo nos dice que el plazo de prescripción de 4 años proporciona un límite de tiempo razonable para que las víctimas puedan ejercer sus derechos al mismo tiempo que brinda certeza jurídica a los potenciales responsables. Como ejemplo tenemos que Lucía descubre que su vecino Manuel hace 5 años cortó negligentemente un árbol que cayó y dañó su propiedad. Lucía intenta demandar a Miguel, pero debido a que han pasado más de 4 años desde el incidente, su acción está prescrita y no puede proceder legalmente. El artículo 2236 del Código Civil tiene como título Acción popular por daño contingente. Este artículo refuerza el concepto de acción popular como una herramienta para proteger el interés público frente a los daños potenciales. La distinción entre daño a personas indeterminadas y determinadas asegura que las acciones se enfoquen adecuadamente promoviendo la prevención de daños y la protección comunitaria. Como ejemplo tenemos que una empresa comienza a vender desechos tóxicos en un río, atraviesa varias comunidades. Aunque no hay daños inmediatos, el vertido amenaza con contaminar el agua potable.
María, una residente local, inicia una acción popular para detener el vertido y prevenir el daño ambiental potencial que podría afectar a las personas indeterminadas en múltiples comunidades. Como último artículo tenemos el artículo 2237 del Código Civil, que tiene como título Derechos de quien ejercita la acción popular. Este artículo incentiva a los ciudadanos a ejercer acciones populares al garantizar la compensación por los costos y esfuerzos involucrados, al asegurar que los actores no sean perjudicados económicamente por buscar justicia y protección del interés público. Como ejemplo tenemos que Roberto, abogado, presenta una acción de protección, una acción popular contra la fábrica que está contaminando el aire de la ciudad, afectando la salud de los ciudadanos. La acción es exitosa y la fábrica es obligada a detener sus actividades contaminantes. Roberto es indemnizado por las costas legales de la acción y por tiempo y esfuerzo empleados, además de recibir una remuneración específica concedida por la ley para estos casos. Estos artículos del Código Civil del Ecuador demuestran un enfoque integral y detallado para la reparación de daños, abarcando desde la responsabilidad por actos negligentes y maliciosos hasta la protección contra daños morales y el fenómeno de las acciones populares para proteger el interés público. Esta ha sido nuestra presentación, se le agradece su atención y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias.